Un hogar no es solo un lugar, es el inicio de una nueva historia. En Solines Soluciones Inmobiliarias llevamos casi 40 años haciendo realidad tus sueños. Con experiencia y confianza te guiamos para encontrar la propiedad ideal, desde modernos apartamentos hasta proyectos comerciales. Y es que tenemos la solución perfecta para ti. Agenda tu cita hoy. Solines Soluciones Inmobiliarias, construyendo futuro, cimentando excelencia. Bien, amigos del Purgatorio, a través de nuestro canal en YouTube y también la señal de Forever en nuestro dial 92.5 FM. Bienvenidos a este su espacio de entrevistas, de análisis, también de opinión y de lectura, la lectura política, social y económica, pero hoy nos convoca la electoral. ¿Qué fue lo que pasó cuando todas las encuestadoras hablaban de un margen muy estrecho después de la primera vuelta, que quedaron a tan solo 17.000 votos entre Daniel Noboa y Luisa González, y nadie se atrevía a decir que al menos había una brecha de 5 o 6 puntos? Todos se estacionaban en 1.8 o hasta máximo 2.4. De hecho, era la información que tenían en ambas tiendas políticas. Para el análisis, hemos invitado a Estefanía Luzuriaga y también a Antoine Barquet, quienes son analistas políticos y van a darnos un poco más de luces de lo que sucedió en esta campaña electoral. Estefanía y Antoine, gracias, bienvenidos. Bien, gracias Jorge por la invitación. Antoine, feliz de compartir este espacio de análisis contigo. Lo propio, Estefanía, Jorge, muchas gracias. Gustoso pues de compartir y ayudar también a la ciudadanía a comprender, a desmenuzar un poco todo lo que está pasando en el plano electoral. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y su disponibilidad. Bien, vamos a empezar con Estefanía. Estefanía, la gestión in situ de la emergencia invernal, la entrega de bonos a los agricultores, también del programa Incentivo Emprende con $1.000 para pequeños comerciantes, la condonación de deudas de hasta $10.000 para los agricultores afectados en la costa, debido a esa misma emergencia invernal, a esa invasión del agua, fue lo que lo catapultó al presidente Noboa. Digamos, yo creo que no, sí, pero no solo eso. De alguna manera creo que el giro de la campaña en la segunda vuelta fue un giro significativo y creo que la articulación de las medidas que se tomaron para llegar no solamente al presidente, en mi opinión, hay algo súper importante y es que es a todas las carteras del Estado, del territorio, hizo que evidentemente se amplifique el mensaje y se pueda llegar a votantes indecisos, pero también a amplificar la base de electores, que fue lo que vimos, un crecimiento del electorado que de alguna manera le jugó a favor a Daniel Noboa. Entonces, creo que lo iremos conversando a lo largo de la entrevista, pero creo que sí, la activación de todas estas políticas públicas que mencionabas evidentemente favorece la aprobación del en ese momento presidente candidato, hoy candidato electo Daniel Noboa, pero no creo que haya sido exclusivo. Ok, ahora desde tu lectura inicial, Antoine, ¿qué otros factores permitieron que se caigan todas las proyecciones de las encuestadoras e incluso de las dos empresas que finalmente sí hicieron el exit poll, pese a que eran 4 las calificadas por el CNE? Ninguna se atrevió a darles más de 2.5% de brecha. Jorge, mira, yo considero primero cuando hablamos de encuestadoras, yo creo que es importante entender que no siempre esto debe de desviar, digamos, la atención o debe de fijarse como algo oficial. O sea, yo creo que se le da todavía mucha relevancia a este tipo de mecanismos que al final del día, hoy por hoy, siguen generando incertidumbre y que en muy pocos casos realmente están apegados a la realidad. Entonces, yo creo que sí hay un poquito de usarlas como una piedra angular o como un punto de referencia, tal vez, ¿no? Sí, indiscutiblemente son elementos cuánticos sirven, pero también yo creo que se le da como mucho protagonismo cuando realmente los resultados ya históricamente nos han dejado mucho que desear y en ocasiones no se apegan a la realidad. Más bien, en ciertos momentos pueden ser inclusive elementos que generen incertidumbre, como lo vimos en redes. En la noche del día domingo, ¿no? Pero más allá de eso, del rol de las encuestadoras, que es participativo, es democrático y es absolutamente útil, yo creo que en el correísmo lo que pudimos palpar como ciudadanía, como analistas tal vez, hablo por mí, fue un desgaste en la estrategia comunicacional de Luisa González. El debate realmente
se apuntalaba como un inicio, digamos, de toda esta campaña electoral, de toda esta campaña política, que muchos estábamos deseosos de analizarla, de ver a profundidad qué es lo que se iba a ver. Y más allá de que el debate, como bien sabemos, haya quedado en una etapa en una instancia muy superficial, como en una dermis, ¿no? Careció, ya de eso lo sabemos, ya lo hemos conversado, se ha redundado en eso, de profundidad y todo. Realmente yo creo que fue empezar con el pie izquierdo para el correísmo. Ahí empezó como su declive, si queremos llamarlo así, en esta campaña. Luego, como bien sabes, tenemos el tema del anuncio de los ecuadólares, que también generó incertidumbre. Más allá de la incertidumbre en la ciudadanía, una falta de coordinación en las vocerías del partido y bueno, otros elementos que también podemos traer de discusión más adelante, como el tema de gestores de paz, que realmente parece ser que eran como unos balazos al pie, ¿no? No iban como en concordancia con lo que necesitaba escuchar su electorado en este momento. Gracias, Antoine. De esos balazos directamente al pie y también de la arena movediza, le quiero preguntar a Estefanía Luzuriaga, ¿en qué momento la revolución ciudadana empezó a caminar en esa arena movediza? ¿En qué momento? En el momento que Correa, bueno, me dijiste que ese es un espacio un poco más informal, en el momento en el que Correa le dio miedo. Yo creo que a partir de la primera vuelta, última semana antes del silencio electoral, empezamos a ver cambios importantes en la campaña de Luis. Empezamos a ver desde, digamos, desde su equipo de trabajo una búsqueda por posicionarla a ella como la líder del partido, que por si acaso, en mi opinión, es completamente comprensible, dado que es quien lleva digamos, la papeleta de la presidencia en un balotaje, digamos, es lógico que así se haga, pero eso de alguna manera ponía en disputa el liderazgo natural y orgánico del partido, que en mi opinión sigue siendo de Rafael Correa. Entonces, ¿qué ocurre? Se fragmenta la narrativa. Y eso es grave. Y lo mencionaba justamente, como decía Antoine, después del debate, en los espacios en los que pude hacer análisis, porque siento que no se le da el peso suficiente, pero cuando encontramos fracturas en el discurso, entonces por ahí se van los votos. ¿Por qué se van los votos? Porque pierdes tu base, o sea, pierdes el voto duro, el voto que ha venido consistentemente votando por un discurso político que estaba muy bien apalancado en valores en- y en ideologías políticas, que ha sido el discurso de la Revolución Ciudadana y de Alianza País, y que en mi opinión ha sido un gran logro, es decir, estuvieron 10 años para dominar lo que entendemos como el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es la apropiación simbólica y semiótica de las problemáticas de la ciudadanía. Eso que John Le Pen decía es lo primero que hay que ganar. Es decir, lo primero que hay que ganar es esa apropiación del sentido común y luego ganamos las elecciones, eso es secundario, pero hay que ganar el imaginario de la gente. Entonces, obviamente, llega Luisa González, como bien menciona Antoine, en un debate a desdibujar, a fracturar ese discurso sin proponer porque claro, lo que empezamos a ver es así, alianza con Topic, claro, vamos a firmar todo lo que diga Pachacuti. Ahora, sí, los gestores de paz, pero no hay una propuesta organizada, es decir, no hay una modernización del discurso de Revolución Ciudadana, no hay una modernización de la propuesta del socialismo del siglo XXI como hubo en México, como lo vimos con Sheinbaum. Lo que vimos es el modelo tradicional en un conflicto interno por quién tiene el liderazgo. Y eso para mí fue, digamos, lo que al final hace que ella no solamente no logre crecer, que fue gravísimo, sino que le quita seguramente parte de los votos que confían en la gestión, por ejemplo, de Rafael Correa, o que es a lo que apelaba. Luego ya, obviamente, eso lo utilizó de manera apropiada la estrategia de Daniel Noboa. Ahora, Antoine, ¿en qué momento se le perdió el leitmotiv en el plano artístico o el mantra en el plano digital a la lista 5? Cuando perdieron el curso, ¿no? Y de pronto todo se les fue de las manos y cuando se quisieron percatar el tiesto estaba a más de 50 kilómetros. Yo me arriesgaría a decir, Jorge, que lo que pudo palpar la ciudadanía y el electorado fue esta falta de coordinación o de congruencia con sus diferentes vocerías. Para mí es donde radica esta fragmentación a la que también hacía referencia Estefanía, ¿no? Porque no se ve un discurso de unidad. Y yo creo que a la corta o a la larga, en la profundidad del electorado, está consciente de lo que el país hoy por hoy necesita de de su clase política, es precisamente eso, ¿no? Por más de que tal vez la campaña haya migrado un poco, no en su totalidad, pero haya migrado un poco, se haya bajado del plano de redes sociales, que como sabemos hoy en un mundo cada vez más digitalizado,
se vuelve imprescindible. Si bien sí migró un poco y retornó a esta campaña de puerta a puerta, yo creo que eso también pudo haber sido un bastión que generó un descuido, en este caso, para ellos. Por ahí yo me arriesgaría, Jorge, a hacer esta presunción sobre cómo llegaron a este espacio, más allá también que es importante mencionar, es importante destacar que el contexto que vivía el Ecuador, particularmente en esto, nosotros sabíamos que esto se iba a congestionar en algún momento. Yo creo que todos estamos así como atentos a ver en qué momento convulsionaba esta cuestión, ¿no? Entonces, efectivamente, todas estas noticias que se fueron generando, ¿por qué no decirlo? El tema del caso Ligados, yo me arriesgaría a decir que fue también un elemento, una punta de lanza que afectó directamente la campaña, ¿no? O sea, yo sé que esto está en pericias y se encuentra en un momento de fase previa de investigación, pero ya de por sí el hecho de que simplemente esta noticia haya acaparado la atención de la prensa y también ha llegado a la ciudadanía fue algo que, como me preguntabas, creo que alejó o quitó este Espantó, rumbo, o más bien, espantó al exactamente, indeciso, y ¿no? influyó más bien a que se perdiera el rumbo. Claro. Y también espantó al indeciso, le decía yo a Estefanía Luzuriaga ayer en una entrevista en el canal. Correcto. Y mira, el tema de los indecisos, yo una cuñita, yo no sé cuáles serán las reflexiones de Estefanía, me encantaría escucharla, porque yo creo que estamos satanizando una imagen que al final del día es totalmente democrática y es un mensaje del electorado. O sea, no me siento identificado con ninguno de los candidatos, no, o sea, y lamentablemente desde la primera vuelta está esto indecisos, captar ese voto. Entonces, como que yo creo que se ha satanizado un poco esa imagen, pero hay que entender que esto es normal, es parte de un proceso nutritivo, es parte también de un tema democrático. Vemos que bajó porcentualmente, creo que llega a 1,8, digamos, en la incidencia en la participación, pero creo que también hay que entenderlo y más bien ese debe ser una lectura interesante para los analistas, asesores y estrategas que están acompañando, bueno, en este caso, a la ex candidata. Y obviamente en este caso el presidente electo, porque por ahí también debe ir reconfigurada su estrategia. Sí, Estefanía, justo lo que planteaba Antoine y agrego, porque en la práctica, cuando fue la primera vuelta, el presidente Daniel Noboa perdió en todas las provincias de la costa, en las 7, pero logró levantar finalmente Guayas, El Oro y finalmente Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué pasó entonces con ese electorado indeciso? ¿Cuál es tu lectura? Bien, yo coincido con Antoine, nunca parecían, nunca los he visto tan perseguidos, ¿no? O sea, había como una intención de ganarlos y generalmente eso los satura. Eso también creo que hablando sobre qué falló en Revolución Ciudadana, creo que los satura, es decir, llegar a acaparar espacios y ahora con la comunicación digital, acaparar espacios digitales privados que no son politizados, o sea, que no es Twitter, puede ser YouTube y que a ti te guste ver, no sé, videos de música urbana y que te invadan ese espacio constantemente con propaganda, puede hacer todo lo contrario. Es decir, puede que en lugar de que te decantes por la opción que te está llegando, te decantes por la opción contraria. Entonces creo que sí hubo, digamos, una búsqueda incesante por ese voto indeciso. Creo que se pensó que ese voto indeciso buscaba mayor fuerza, digamos que buscaba un liderazgo de armas tomar. Y al final del día, una vez más, la campaña de Daniel Noboa nos demuestra que es en el discurso moderado y en las actitudes moderadas y pausadas donde realmente llegas a ese votante que no se posiciona ni de un lado ni del otro. Eso creo que es la segunda vez que esta campaña nos lo enseña. En la primera vuelta fue claro que el menos confrontativo y el más pragmático en el discurso llevó la atención del electorado y lo catapultó al balotaje. Y en esta segunda vuelta, en cambio, la pausa, la distancia del candidato presidente de toda esta escena hiperpolarizada, entonces le da digamos, el pase a la presidencia, ¿no? Me parece que, a diferencia de Luisa González, que apostó por proyectar un liderazgo un poco más enfático, en la segunda vuelta Daniel Noboa lo vimos incluso más pausado y escuchabas en conversaciones, digamos, informales qué le pasa, por qué no es más activo, por qué no es más reactivo, por qué no responde a todos los ataques. Bueno, no responde porque está justamente intentando distanciarse de todo esto que decía Antoine, sabíamos que iba a explotar, de todas estas explosiones mediáticas y de toda esta confrontación
para justamente tratar de posicionarse como una opción menos polarizante. Al final del día, la polarización es parte de las dinámicas de, digamos, de la escena política, especialmente en periodos electorales, y moviliza, la polarización moviliza, es decir, eso es innegable. En una elección muy polarizada, generalmente donde hay voto facultativo, se vota más, Así es. ¿ya? Pero la polarización también espanta al voto indeciso, porque claro, si yo no estoy polarizado, entonces busco a alguien que de alguna manera sienta que es menos confrontativo, y creo que es la segunda vez que esta campaña lo logra en ese sentido, ¿no? Eh, no sé si eso era lo que me estabas preguntando, creo que la Sí, pregunta queda un poco por ahí. sí, muy bien. Y claro, un poco para complementar antes de irnos a la primera pausa comercial, es que a pesar de las acusaciones y etiquetas de la oposición, ¿no? Le han dicho autoritario por lo de Verónica Abad, por la famosa licencia que no pidió para hacer campaña y demás. Lo cierto es que hoy, ya en la lectura inmediata, ¿no? De este pasado fugaz de la campaña, y si nos circunscribimos particularmente en el debate, y hacía alusión ya Antoine sobre el tema, también tú, Estefanía, yo creo que esa noche, en esas 3 horas, el presidente tuvo paciencia de cura y también de monje maometano. Así que en todo caso vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Y ahorita vamos a hacer una pausa comercial para luego hablar de la nueva configuración de la Asamblea Nacional y los primeros acercamientos, el llamado a la concertación nacional también de José de la Gasca, ministro de Gobierno. Pausa, esto es El Purgatorio, ya volvemos. Un hogar no es solo un lugar, es el inicio de una nueva historia. En Solines Soluciones Inmobiliarias llevamos casi 40 años haciendo realidad tus sueños. Con experiencia y confianza te guiamos para encontrar la propiedad ideal, desde modernos apartamentos hasta proyectos comerciales. Y es que tenemos la solución perfecta para ti. Agenda tu cita hoy. Solines Soluciones Inmobiliarias, construyendo futuro, cimentando excelencia. Bien, ahora vamos a empezar con Antoine. Antoine, en el caso de la configuración de esta Asamblea Nacional es bipartidista, algo que no se había visto en los últimos 40 años de haber vuelto a la democracia. Y claro, en la práctica, la Revolución Ciudadana tiene un asambleísta más. Me acuerdo haberlo escuchado al asambleísta Chávez, ¿no? Por la alianza entre las listas 5 y 33, decir, las matemáticas son claras. Y sí, ellos tienen 67 y en el caso de ADN 66, pero ya están haciendo los acercamientos, tienen que ver cómo conquistan parte de los 9 de Pachacutic, que se fueron en teoría con la lista 5, digo en teoría por lo que ya vimos lo que pasó con el voto indígena, luego 4 votos del PSC y finalmente 5 de las minorías. Se entiende que esos 5 de la minoría o de las minorías, pues por default o por extensión deben plegar, ¿no? Bueno, yo quisiera, Jorge, partir por indicar de que es importante también que entendamos que en la Asamblea Nacional se pueden dar ciertas reconfiguraciones, ¿no? Toda vez que ahora ya tenemos como zanjado el tema de la elección presidencial, los ojos ahora están en la Asamblea, porque, bueno, evidentemente podría ahora reposar ahí este desafío de la gobernabilidad. Término que, como bien sabemos, pues toma mayor relevancia desde el periodo del expresidente Lazo, que ya sabemos su fatídico final. Entonces, bueno, un poquito dejando eso como para iniciar, yo creo que hay algunas igual consideraciones claves sobre esta asamblea. Efectivamente, lo que ya hemos visto indiscutiblemente puede cambiar, se puede reconfigurar. Estas minorías, como bien sabemos, son Pachacutic, son Partido Social Cristiano, que bueno, hay un desgaste natural, así también como del correísmo, también del PSC, qué sé yo. Yo creo que van a dar nuevos giros y nuevos elementos. Algo que quedó demostrado también en esta campaña es que, particularmente con el caso de Pachacuti y Jorge, es que las bases y sus liderazgos no, o sea, no, como que la manifestación o el comportamiento o los pronunciamientos de los liderazgos realmente no representan la voluntad de las bases. Entonces yo creo que eso también es importante entender al momento de cómo se va a reconfigurar este espacio. De ahí yo creo que hay unos elementos claves en lo que tiene que ver con la asamblea. Primero,
que hay una, como bien tú lo referías, hay una fragmentación, hay una necesidad de hacer estas alianzas, ¿no? También en el discurso a veces yo encuentro, es importante entender que hacer alianzas no necesariamente, o sea, que no significa negociar, porque ya eso lo veo también con eso con una connotación negativa. Entonces sí me parece que tenemos que empezar también como aclarando para la ciudadanía esos términos que son importantes y que también son producto de esta relación entre los poderes del Estado y también dentro de la Asamblea, ¿no? Como bien sabemos, no hay una mayoría absoluta. Vemos que hay un desgaste natural también que va a pasar entre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y indiscutiblemente que esto puede impactar en la agenda gubernamental. ¿Por qué? Porque ya sabemos bien que esto podría afectar en la implementación de políticas en áreas claves. Como bien sabemos, el área de la seguridad, el área de economía y bueno, todas estas reformas que se pueden estar necesitando en el corto tiempo. Yo creo que hay algunos elementos que están claves sobre la mesa. Tenemos que estar expectantes a cómo se va a reconfigurar la Asamblea Nacional. Hay desafíos interesantes, hay desafíos importantes. Yo creo que también entender cómo se van a dar estas alianzas, repito, no negociar, sino generar alianzas con estas minorías. Y también inclusive algo que nos puede empezar a llamar la atención, Jorge, y que no debe de sorprendernos, si uno que otro asambleísta de parte de la Revolución Ciudadana eventualmente podría generar una independencia o dar un twist, un giro ahí medio interesante. Mira, en el plano, en ese plano, realmente súper atentos a cómo se pueden dar estos patrones y cómo cualquier revés podría estar sucediendo en la futura asamblea. Bueno, ya hubo dos, ¿no? Uno de ellos, Ferdinand Álvarez. Estefanía, en el caso puntual que expone Antoine sobre lo que debería pasar o no en el Parlamento, yo me imagino que ahora las circunstancias son distintas, ¿no? Porque todo iba bien con Kronfle y compañía hasta la detención de Jorge Glass en la embajada mexicana, pero Glass ya está nuevamente en su celda y ahora pues parecería que ese tipo de temas sensibles, ¿no? Para la lista 5, casi que innegociables, ya no están en el mapa. Y realmente coincido con lo que mencionaba Antoine, un poco podríamos ver, como lo llaman coloquialmente, camisetazos. Eso creo que es a lo que Antoine se refería, esos giros sorprendentes de los asambleístas. Entonces sí, claramente lo hemos visto, se ha visto, a ver, aparte hay un reciclaje de asambleístas en todas las listas, ¿no? O sea, luego sacar qué asambleístas de qué lista es complejo, ¿no? Hemos visto que se han reciclado, que hay asambleístas que eran de una lista que ahora participan por otra. Entonces, realmente el poder legislativo nos deja de ver. Yo siempre digo, hay un enfoque mediático en el poder presidencial, obviamente, y en la gestión del presidencial, porque es una persona. Pero definitivamente el poder legislativo necesita entender lo que dijo Antoine, que se dé de una base, es decir, el poder legislativo lleva ahí gracias a una base electoral y esa base electoral tiene unas demandas ciudadanas, unas demandas sociales que deben ser representadas en ese espacio. Y cuando la representación se ve fragmentada, entonces surgen justamente todas estas irregularidades a lo que debería ser un proceso de representación del poder legislativo, un poco para explicarlo. Coincido completamente en que necesitamos hablar de alianzas sin que suene a mala palabra. Es fundamental que el gobierno de ADN logre consolidar una alianza política basada idealmente en principios ideológicos y propuestas para la gobernabilidad que sea sostenible en el tiempo. Eso justamente para que nosotros podamos ver a un gobierno que cumpla su gestión o que cumpla sus promesas. Es muy difícil gestionar únicamente desde el presidencial. Lo hemos visto no solamente en el gobierno transitorio, en el gobierno de Guillermo Lasso, en el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, para la gobernabilidad se necesitan los acuerdos que no son compromisos políticos, que son espacios justamente para, digamos, para mediar los intereses y esas demandas ciudadanas que tienen las bases electorales de los asambleístas. ¿Cuál es el riesgo, en mi opinión? La altísima fragmentación, esto de que existan bloques que no logren consolidar alianzas reales y que sean alianzas únicamente, digamos, por un proyecto de ley particular o por un interés político particular. Claro, buscar la consistencia. Se nos agota el tiempo, ya nos quedan un poco más de 5 minutos. Por favor, 2 minutos para cada uno. Y tiene que ver precisamente con la gobernabilidad que aludía a Estefanía. Antoine, ¿cuál es la opinión de las publicaciones en plataformas digitales?
de Aquiles Álvarez, Marcela Guiñaga y lo propio Pavel Muñoz, al margen de las coyunturas individuales de cada uno. ¿Cuál es tu lectura, por favor, Antoine? Y luego Estefanía, y ya se nos acabó el tiempo porque eso es lo malo, ¿no? Hay una frase popular que dice de lo bueno poco, ¿no? O la alegría del pobre dura poco. Yo coincido totalmente. Antoine. Tengo un poquitito de intermitencia, espero que se esté escuchando bien. Sí. Yo creo que todas estas manifestaciones, Jorge, al final del día es algo claro y evidente, es la gente que está aquí. O sea, es la gente que está trabajando, es la gente que está en funciones. Entonces, yo creo que el bastión que les toca también, inclusive al elemento, al recurso, lo que tienen que recurrir es precisamente eso, ¿no? Demostrar también a la ciudadanía lo que el Ecuador necesita. No te digo que se demuestre una suerte ni de unidad, ni de acuerdos, pero al final del día es como decir, ok, estamos también cediendo a reconocer algo que indiscutiblemente sucedió el día de las elecciones. Entonces, yo creo que por ahí van estos matices, son personas que están en un rol de autoridad, indiscutiblemente hasta hablamos de la prefecta del Guayas, hablamos del alcalde de Guayaquil, del alcalde de Quito. Son personas que están en funciones. Yo imagino que dentro de algo deben también estar enfocados en hacer las cosas bien para sus mandantes, para su masa electoral. Recordemos que ya a la vuelta de la esquina están las seccionales, así de la nada. Entonces yo creo que son elementos interesantes también. Es muy fácil. Yo creo que es mucho más sencillo viviendo en otro contexto social, en otro momentum, en otro espacio físico, lanzar todas las piedras del caso, lanzar todos los ataques que creamos convenientes cuando tenemos un histórico también detrás, versus cuando estás en funciones y también tienes que cumplir con un rol y un deber hacia tus mandantes. Perfecto, Antoine, gracias. Estefanía, por favor, 2 minutos que ya se nos acaba el tiempo. Yo coincido completamente con Antoine. Vimos las respuestas de Aquiles Álvarez y de Marcela Guinaga aceptando la derrota y validando el mandato popular, lo que hace sentido dado que ellos son electos en funciones, y denotando una vez más esa inmensa fractura dentro del mismo movimiento de RC5, ¿no? Mientras Luisa González estaba en la tarima diciendo que le habían hecho fraude, minutos después veíamos ese tipo de comentarios en redes sociales por sus figuras más, digamos, más reconocidas, por lo menos en Guayas y Guayaquil. Creo que ya lo vimos en Marcela Guinaga, ella es una mujer que, como yo considero que intenta hacer una gran gestión en su espacio y que ha trabajado con el gobierno nacional cuando fue transitorio en pro de la provincia. No me sorprendería que eso continúe. Con relación a la legitimidad, para mí lo más importante es esta legitimidad post-crisis. Este periodo de campaña podría denominarse como una crisis. Debería el gobierno tratar de capitalizar sus logros, es decir, hablar de seguridad, hablar de inversión, que fueron dos elementos que los catapultaron, y demostrar la capacidad de gestión, es decir, para no perder ese respaldo que ya ha obtenido. Bien, quería yo agradecer las comparecencias tanto de Antoine Marquet como de Estefanía Usuriaga, ambos analistas políticos muy agudos, ya han escuchado ustedes sus criterios. Y nada, a manera de conclusión, un poco quería exponer lo siguiente. Claro, el Ecuador ya desde el año 2021 viene de un cambio en el péndulo ideológico y se acentúa ahora con Daniel Noboa, pese a que muchos vaticinaban que le iba a pasar factura la crisis energética. No fue así. Lo mismo el aumento del IVA frente a la lucha anticriminal, que claro, todavía está a mitad de camino. Y todo esto finalmente terminó dando un vuelco, ¿no? En el caso de Daniel Noboa. Hay que ver qué pasa con la Asamblea Nacional Constituyente. Hay 2 proyectos de cambios constitucionales hoy en el Parlamento. ¿Qué va a pasar con esos cambios? Si van a ser necesarios o no, si ya nos vamos a una constituyente o no. Eso será materia de otro análisis. Y para finalizar, bueno, compartirles tanto a ustedes como a toda nuestra audiencia, tanto la digital como la de FM en Forever, que cuando pasan estas cosas, en más de una ocasión, la gente se me acerca y se me dice, ¿sabe qué? Ojalá todo cambie en este país. Me dice el señor Escobar, ya nos han mentido demasiado. Con esa frase popular lapidaria terminamos este espacio del purgatorio. Gracias, Antoine y Estefanía. Un abrazo. Gracias, Jorge, Antoine. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto compartir con ustedes. Chao, Igualmente, Estefanía. excelente programa. Un abrazo. Cuídense. Un hogar no es solo un lugar,
es el inicio de una nueva historia. En Solines Soluciones Inmobiliarias llevamos casi 40 años haciendo realidad tus sueños. Con experiencia y confianza te guiamos para encontrar la propiedad ideal, desde modernos apartamentos hasta proyectos comerciales. Y es que tenemos la solución perfecta para ti. Agenda tu cita hoy. Solines Soluciones Inmobiliarias, construyendo futuro, cimentando excelencia. Un hogar no es solo un lugar, es el inicio de una nueva historia. En Solines Soluciones Inmobiliarias llevamos casi 40 años haciendo realidad tus sueños. Con experiencia y confianza te guiamos para encontrar la propiedad ideal, desde modernos apartamentos hasta proyectos comerciales. Y es que tenemos la solución perfecta para ti. Agenda tu cita hoy. Solines Soluciones Inmobiliarias, construyendo futuro, cimentando excelencia.